Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hacer que el fondo haga scroll infinito, de forma que se vaya moviendo hacia la izquierda y dé la impresión de que el jugador, el pájaro, va volando hacia adelante, cuando el pájaro realmente va a estar quieto. ¿Qué vamos a mover? Pues el fondo y todos los objetos que tiene, es decir, el suelo y todos los objetos que tiene, incluido el cielo y el techo que hicimos. Voy a hacer doble clic para centrarlo. Tanto el suelo como el cielo y el techo, que son hijos del suelo. Cuando movemos un objeto que tiene colliders, tenemos que agregarle a ese objeto un rigid body. Y eso es lo que vamos a hacer. Physics 2D, rigid body 2D. ¿Qué va a pasar ahora? Que al añadirle el rigid body 2D, el objeto ground va a ser afectado, bueno, se va a considerar como objeto en las físicas de la escena y es afectado por la gravedad. Nosotros no queremos que ocurra eso, así que vamos a establecer en el rigid body 2D el body type a kinematic. Y con ponerlo kinematic significa que a partir de este momento, o mientras esté kinematic en body type, no le van a afectar ninguna fuerza, ni de la gravedad, ni de nada. De forma que, si inicio la ejecución, se va a mantener donde está. Ahora vamos a hacer un script que se va a encargar de mover el objeto en donde esté colocado el script hacia la izquierda. Así que nos vamos a la carpeta scripts y creamos un script nuevo. Lo voy a llamar scrolling object. Y vamos a abrirlo para editarlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser añadir al script una referencia al rigid body 2D del objeto, ya que vamos a mover este objeto poniéndole a este rigid body una velocidad constante. Le diremos muévete hacia la izquierda tanto y ya durante toda la escena va a estar moviéndose a esa velocidad. Para que no se me olvide, en ground le voy a añadir el script que acabamos de hacer. Entonces ahora en scrolling object voy a definir una variable de tipo rigid body 2D que va a referenciar a este componente. La voy a poner privada ya que no la vamos a necesitar desde otro script. Rigid body 2D, rigid body 2D. Y ahora en el awake vamos a obtener la referencia. Rigid body 2D. ¿Qué más? Pues ahora en el start tenemos que establecer la velocidad. ¿Qué velocidad? Pues bueno, podemos escribir el valor a mano. Otra cosa que podemos hacer es escribir la velocidad en algún script que sea común para todos los objetos. Y si recordáis en el vídeo anterior que hicimos el GameController, pues este componente es un buen lugar para añadir la velocidad. Así que aquí, por ejemplo, podemos añadir una variable pública de tipo float, de tipo real, que contendrá la velocidad de scroll, scroll speed, que va a ser menos 1.5 f, ya que queremos que se mueva en la X hacia el negativo, que la X vaya disminuyendo, para que así se mueva hacia la izquierda. Y como al GameController podemos acceder desde cualquier script, no vamos a tener ningún problema en acceder a esta variable. Y ya todos los objetos que tengan este script van a tomar el valor de un solo lugar. Ahora vamos a establecer la velocidad.
rigid body 2D punto velocity igual. Podemos hacerlo de dos formas. New vector2 y aquí poner en la x la velocidad en la x, que va a ser gameController.instance.scrollSpeed, y en la y nada. Podemos hacerlo así. También podemos hacerlo de la otra forma que os he explicado. Como queremos un vector 2 que se mueva a la izquierda, claro, de la otra forma ya va a ser un poco complicado porque, bueno, sí, no pasa nada. Vector 2.left. Esto es un vector unitario que tiene en la x un -1 y en la y un 0. Si ponemos el ratón encima lo vemos. En la x un -1 y en la y un 0. Si esto lo multiplicamos por gameController.instance.scrollSpeed, ya tenemos la velocidad, pero vamos a tener que hacer un pequeño cambio. O ponemos que el vector sea right, hacia la derecha, ya que la velocidad es negativa, o ponemos la velocidad positiva, sabiendo que se va a mover para la izquierda. Yo opino que va a ser mejor poner vector2.right. Y ya si ponemos la velocidad positiva, se mueva a la derecha, y si la ponemos negativa, se mueva a la izquierda. Y ya pues estando esto negativo, pues va a apuntar hacia la izquierda. O lo hacéis así, o lo hacéis así. Tanto este vector, que es el valor de scroll speed en la x y un 0 en la y, es el mismo que este, que tiene un 1 en la x, que multiplicado por scroll speed será scroll speed, y en la y un 0. Es decir, tenemos exactamente el mismo valor. Este quizá es más eficiente porque no hay que hacer ninguna operación. Aquí tenemos que multiplicar la x por este valor y la y también por este valor. Queda la segunda opción más fácil para entender de forma visual a primera vista que la primera. Pero bueno, cada uno que lo haga como quiera. Yo en este caso voy a optar por la primera, por variar. Si lo sé me hubiera callado, pero bueno, siempre viene bien que sepáis distintos caminos de hacer lo mismo. Vale, con esto he indicado un vector velocidad y ahora lo único que necesito es en el update comprobar cuando quiero que se detenga el objeto, que será cuando se muestre lo de Game Over. Así que en el update voy a comprobar en cada fotograma el valor de la variable Game Over. Si es Game Over, entonces voy a poner la velocidad a 0. Y así se va a quedar. A ver, es recomendable hacer tantas llamadas para obtener el objeto instancia del GameController. Podríamos, por ejemplo, definir una variable privada de tipo GameController, y en el awake asignarla. Y ya solo tendríamos que poner GameController y GameController.
es más rápido, bueno, más eficiente acceder a variables de instancia que a variables estáticas. Esto ya como vosotros queráis, pero claro, si lo hacemos así, ya estamos a la fuerza obteniendo una referencia al objeto en GameController y estamos haciendo algo que es lo que queríamos evitar usando el singleton. Así que voy a deshacer todo esto que hemos hecho. Así que el script se quedaría así. La referencia al rigidbody 2D, le asigno la referencia a ese rigidbody 2D con el getComponent. En el start al rigidbody le indico la velocidad a la que quiero que se mueva. En la X, en la Y no tiene nada. Y en cada update, en cada fotograma, voy comprobando. ¿Es game over? Si es game over, le pongo la velocidad 0. Y así, en cuanto sea game over, esto se ejecutará en cada fotograma. Pero bueno, no nos va a importar mucho. La idea es que una vez que sea game over, la velocidad se ponga a 0 para que deje de moverse. Y eso lo podemos probar ahora mismo. Guardo el script e inicio la ejecución. Aquí tenemos que va moviéndose y ahora en cuanto muera, pues termina. Bueno, se detiene. Ahora fijaos lo que pasa. Que cuando llegamos al borde, pues se pierde por el lado de la pantalla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a duplicar este fondo y lo vamos a colocar justo a la derecha del que ya tenemos. Y vamos a mover los dos. Bueno, los dos se van a mover porque van a tener cada uno este mismo script. Y vamos a hacer que cuando cualquiera de los dos se mueva, fijaos que está colocado en la X 0. Cuando se mueva todo su ancho, significa que este borde estaría aquí, que ya ha pasado entero desde aquí hasta aquí. Vamos a moverlo para que se sitúe al lado, enfrente, a ver si lo digo bien, justo detrás de el siguiente. Y lo vamos a ver ahora mejor. Para tener dos vamos a duplicar el suelo, el objeto ground. Lo seleccionamos y pulsamos control D. Ya tenemos dos. A este le voy a cambiar el nombre y voy a poner ground 2. Para tenerlos organizados voy a crear un objeto nuevo y lo voy a llamar scenery. Y aquí voy a poner, lo selecciono manteniendo pulsado control y los arrastro a scenery. Scenery ya lo he hecho mal, a ver, voy a deshacer. Antes de arrastrar los objetos, en scenery me tenía que haber asegurado de que estaba en el 0, 0, 0. O lo hacéis de forma manual o botón derecho y reset. Y ahora sí, pongo ground y ground 2 como hijos. Vale, ya tengo uno y otro en la misma posición. Ahora tengo que mover el segundo para que se sitúe justo delante del primero. ¿Cuántas unidades tengo que moverlo? Pues, como vimos en un vídeo anterior, esas unidades las podemos ver en el ancho que tiene el collider del suelo. Pues nos vamos a en Ground Box Collider, en el tamaño, en la X, tiene estas unidades. Pues estas unidades es lo que mide desde aquí hasta aquí. Así que Ground 2 lo vamos a mover en la X esas unidades. Es decir, lo copio y lo pego. Y ya veis que se sitúa justo en el borde del otro. Ahora, si lo ejecutamos, veremos que, a ver si no muero antes, ahora estoy pasando
bueno, me estoy acercando por la parte de donde se unía uno y otro y no se ve ningún corte. Eso significa que vamos bien. Y a ver, justo en este momento, en donde el primero se ha movido todo su ancho, a ver si lo marco aquí para verlo bien. En cuanto este se ha movido o es menor que su ancho, es decir, si el ancho era 20, pues cuando es menor que menos este valor. Eso significa que ya se ha pasado. Y hay que ponerlo justo delante del otro. Porque si veis, necesitamos que se rellene este hueco. Y eso lo vamos a hacer. ¿Cuántos anchos tenemos que añadirle a la X de este? Pues 1 y 2. Así que tendremos que obtener el tamaño en X y al ground, al que queremos posicionar adelante, tenemos que incrementarle este valor por 2. Si lo incrementamos por 1, se va a poner encima del que ya hay. Entonces por eso vamos a tener que multiplicar por 2. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Para no complicar los scripts, vamos a crear un script nuevo. Así que botón derecho, Create C# Script, y vamos a llamarlo Repeating Background. Vamos a abrirlo para editarlo. Y antes de que se me olvide, voy a añadirlo a ambos. Para añadirlo a varios objetos podemos seleccionar con control los dos, Ground y Ground2, y arrastrar el nuevo script, Repeating Background, a su inspector, de forma que se añade tanto a uno como a otro. Vamos a editarlo. ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar saber el ancho que tengo que saltar hacia adelante. Es decir, cuánta cantidad de unidades voy a tener que moverme o que mover el objeto donde está colocado el script hacia adelante. Para saberlo, vamos a obtener desde este script una referencia al Box Collider para obtener su tamaño, para obtener este valor. Así que vamos a definir una variable privada, ya que no la vamos a utilizar en ningún otro script, Box Collider 2D, y lo voy a llamar Ground Collider. Y para que no se me olvide, en el awake, Ground Collider igual get component Box Collider 2D, para obtener la referencia en el awake. Ahora, para evitar tener que estar ground collider .size.x, voy a definir una variable también privada de tipo float real para obtener ese valor y guardarlo ahí. Ground horizontal length. Y aquí en el start, pues voy a obtener ese valor y guardarlo en esa variable. Ground horizontal length. Y lo voy a coger pues de ground collider .size tamaño.x, y con esto estoy obteniendo este valor y ya se me queda aquí guardado en esta variable. Ahora voy a crear un método que se va a encargar de reposicionar el objeto. Una vez que se sale de la pantalla, que salte 2 veces el ancho hacia adelante. Y ese método lo voy a definir como privado, void a ver si lo escribo bien, reposition background, reposicionar fondo. Y va a hacer exactamente eso, va a tomar el transform y va a mover, bueno, gracias al transform del objeto donde está colocado este script, lo va a mover tantas unidades como hay aquí por 2. Y eso lo vamos a hacer
voy a probar a hacerlo de esta forma, de una forma distinta a como lo hacen en la versión oficial. Transform.translate, y aquí requiere vectores vector 3. Pues vamos a darle vector 2 punto, quiero moverlo hacia la derecha, así que, es decir, está aquí, quiero que avance, bueno, una vez que se haya escapado por aquí, quiero que avance hacia la derecha, pues punto right, y ahora lo multiplico por ground horizontal length por 2, y con esto debería de saltar aquí, bueno, saltar 2 veces el ancho. Ahora hace falta llamar a este método en algún sitio. Lo vamos a hacer en el update. ¿Cuándo debemos mover el fondo hacia adelante? Pues cuando el fondo se haya movido, fijaos, ahora el fondo está en la X 0. Si el ancho es 20,48 y empieza a moverse hacia la izquierda, pues empezaría menos 0,001, menos 0,002. Iría hacia el negativo. De forma que una vez que se ha movido todo el ancho hacia la izquierda, tendría la posición menos 20,48 en la X. Pues cuando su X sea menor que este número en negativo, vamos a hacer que salte. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Si transform.position.x es menor que en negativo el ground horizontal length, entonces vamos a llamar al reposition background. Solo cuando se haya movido todo ese ancho hacia la izquierda lo vamos a reposicionar. Y ahora vamos a ejecutar a ver si esto funciona como debería. Fijaos que esto que aparece aquí blanco es lo que se ve, lo que ve la cámara, que es lo que vemos nosotros aquí. Cuando tengamos que el objeto, lo voy a tener seleccionado, salga de, bueno, es decir, este lado llegue aquí, tendremos que ver cómo mete un salto y se sitúa justo delante de este que hay. Vamos a ejecutarlo a ver si funciona. A ver, ya estamos llegando y lo ha hecho. Voy a esperar otra vez un poco más, a ver si esta vez fijándome en el juego, a ver si veo algún salto o algo raro. No se ve nada. Y ya, pues si veis, con esto tenemos un scroll horizontal infinito. Perfecto. Ahora, antes he visto un pequeño problema. Fijaos qué pasa cuando muere. Sigue como moviéndose hacia adelante. Bueno, en este caso, hacia atrás. Vamos a evitarlo de forma que cuando muera le ponemos la velocidad a 0 para que se quede completamente clavado en el suelo. Así que cuando muere, que eso lo sabemos en el script bird, vamos a poner la velocidad, tenemos la referencia a su rigid body, su velocidad va a ser igual vector 2.0. Guardo y vamos a ver si ahora se queda completamente clavado. Perfecto. ¿Qué más? Pues con esto ya hemos terminado todo lo que quería explicar en este vídeo. Creo que nunca vendrá de más explicar cómo se hacía este método en la serie de tutoriales oficiales. Voy a comentar esto y vamos a escribir otro código que va a hacer exactamente lo mismo que hace este.
Pues hacían esto. Definían un vector 2 ground offset, que aquí indicaba cuánto se incrementaría cuando el objeto se saliera de la pantalla, cuánta distancia se movería hacia adelante. Y eso se guardaba en esta variable. Esa distancia, pues, se guardaba, bueno, se trataba en un vector 2. Espérate que no lo he puesto bien. New vector 2. Y ahora en la X ponían ground horizontal length por 2 y en la Y un 0. Entonces con esto teníamos el vector que al sumarlo a la posición, al vector posición, hará que se mueva el salto hacia adelante. Es decir, cuánto se va a mover en la X y en la Y para dar el salto, para reposicionarse. Y luego ya pues tomaban el transform.position y hacían, bueno, le asignaban la posición actual como si fuera un vector 2, es decir, un vector 3. Entonces, con esto obtenemos la posición actual como si fuera un vector 2. Y le incrementábamos el ground offset, el vector que indica cuánto tiene que moverse en la X y cuánto tiene que moverse en la Y. Y ya pues la posición actual más lo que tiene que moverse se guardaba en el transform.position. Y así teníamos la posición final. Esto hace exactamente lo mismo que esto. Así que esto lo veo yo mucho más engorroso que la primera opción. Así que me voy a quedar con la primera opción, ya que lo que estamos haciendo es trasladar el objeto hacia la derecha tantas unidades, que es ground horizontal length por 2. Esto lo dejo ahí simplemente porque quede guardado. Control S para guardar. Y ya creo que tenemos esto listo. Me falta guardar la escena. File, Save Scenes. En el siguiente vídeo prepararemos los obstáculos que va a tener que ir esquivando nuestro personaje.